Hola, vamos a hacer el ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que cayó en las pruebas de acceso a la universidad en Galicia en junio del 2019, opción A. Comenzamos con el primer ejercicio que me dice lo siguiente: dadas las matrices A y B, calcular la matriz traspuesta de B por A por B. Bien, lo que vamos a hacer es escribir las matrices que conforman los factores de este producto. BT por A por B, aquí tenemos la matriz traspuesta de B, escoger B y cambiar filas por columnas. Si B es una matriz 2×3, su traspuesta es una matriz 3×2. Bien, es muy sencillo pasarla a la traspuesta. Y luego escribimos A por B, tal y como nos la da en el enunciado. Bien, ahora vamos a multiplicar. Yo lo que voy a hacer es multiplicar la primera por la segunda. Podemos multiplicar en cualquier orden. Bueno, en cualquier orden no. Quiero decir que podemos multiplicar las dos últimas y el resultado multiplicarlo por la primera, o las dos primeras y el resultado multiplicarlo por la última. Esto se basa en que el producto de matrices tiene la propiedad asociativa y por tanto sería lícito hacer esto. De hecho, bien, vamos a hacer la primera por la segunda. Y ya, bueno, para multiplicar matrices, ya sabéis cómo se hace, no me voy a parar. Tendríamos una matriz 3×2 por una matriz 2×2, que me daría una matriz 3×2, que sería esta. Recordar que la fila es por columnas y sumar. Y el resultado del producto de las dos primeras, multiplicarlo por la matriz B, obteniendo esta matriz 3×3, que sería el resultado del apartado A. Listo. Vamos con el apartado B. Calcula la matriz inversa de A menos I. Bien, la matriz inversa de A menos I, para ello vamos a escribir A menos I. A menos I escribimos A, le restamos la matriz I, que es la identidad de orden 2×2. No podemos restar otra de otro orden, evidentemente, porque para restar o sumar dos matrices el orden tiene que ser el mismo. Y procedemos a efectuar la operación componente a componente. Ya sabemos también cómo se suman matrices, es muy sencillo, es como sumar vectores. Y una vez que tenemos la matriz ya menos I, vamos a calcular su inversa. Para ello lo primero que hacemos es su determinante. El determinante es diagonal principal menos diagonal secundaria, sería -1. Como es distinto de 0, sabemos que va a tener inversa y continuamos. El siguiente paso es averiguar la matriz adjunta. Recordar que para averiguar la matriz adjunta es eliminar la fila y la columna del elemento correspondiente. Por ejemplo, en el 0 eliminamos su columna y su fila y obtenemos el determinante de lo que me queda, que sería en este caso -1. Y aquí lo tenemos. Para el 1 quitamos fila y columna y me queda el 1, pero cambiamos de signo porque la posición de este elemento es suma, fila y columna impar. Si la suma es par, se mantiene el signo; si la suma es impar, cambia de signo. Bien, y así con los otros dos elementos que faltan, es decir, eliminar fila y columna y obtener el determinante de la matriz que me queda, que en este caso, al ser una matriz 1×1, el determinante coincide con el elemento. Y luego la traspuesta. La traspuesta, ya lo hemos dicho antes, cambiar las filas por columnas. Aquí la traspuesta, fijaros que me coincide con la matriz adjunta porque es una matriz simétrica, entonces la traspuesta y la matriz coinciden. Bien, este es un caso particular. Y por último se divide por el determinante y ya tenemos la matriz inversa. Dividir por el determinante, es decir, dividir por -1 todos los elementos de la matriz. En este caso cambian de signo y ya tenemos la matriz inversa. Bien, apartado B resuelto, vamos al apartado C. El apartado C, tengo que despejar la matriz X en esta ecuación y calcularla. Bien, aquí fijémonos lo siguiente. Para despejar X, voy a agrupar la X en un miembro, es decir, la X que está aquí a la derecha la paso restando y el -b que no está multiplicando a la X lo paso a la derecha, cambiado de signo, y ya tengo la X en un solo miembro. Y ahora voy a sacar factor común a X. Y aquí hay que tener mucho cuidado, es donde está el kit de la cuestión a la hora de sacar factor común con matrices. Para sacar factor común con matrices hay que tener en cuenta por dónde está multiplicando la X. En este caso la X está multiplicando a la por la derecha, por tanto la X va a salir como factor común por la derecha. Y aquí multiplica, aquí no multiplica -1, aquí multiplica -i. No podemos poner las constantes. Si aquí fuese -2x sería -2i, porque no puedo restarle a una matriz cuadrada de orden 2, no le puedo restar un número.
si le puedo restar su matriz de identidad correspondiente. Bueno, pues entonces una vez que tengo la x ya aislada con una sola expresión con x multiplicado por a menos i, para despejar x lo único que tengo que hacer es eliminar el a menos i que lo multiplica por la izquierda, pero yo multiplico por la inversa. Sabemos que la inversa la tenía del apartado b, por tanto puedo multiplicar por la inversa. Al multiplicar por la inversa una matriz obtengo la identidad, y la identidad por x es x. Y aquí a la derecha tengo que multiplicar para mantener la igualdad también por la inversa de a menos 1. Aquí está, menos 1b, y ya queda despejado y resuelto el apartado C. Bien, este es un ejercicio muy fácil. Vamos con el siguiente. El siguiente es un ejercicio... Bueno, perdón, antes de pasar al siguiente, me piden que calcule x. Bueno, pues x, para calcular x, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta matriz inversa, que ya la tengo calculada en el apartado B, y multiplicarla por la matriz B, que es la que me da el enunciado del problema. Aquí tengo a menos i menos 1 por B. Bien, y para multiplicarla, pues ya sabemos cómo se multiplican matrices, y este sería el resultado. Vamos al siguiente ejercicio, que me dice que el número de espectadores de una serie, n, en millones, es decir, bien expresado en millones, en función del tiempo expresado en años, sigue un modelo dado por la función. Aquí lo tengo, el número de espectadores y t es el tiempo. Calcula el valor de k, me aparece una expresión, una constante, si se sabe que al final del segundo año el número de espectadores era de 4,2 millones. Bien, como n viene expresado en millones, n de t ahora será 4,2 y el t, el tiempo, va a ser 2 porque me dice al final del segundo año. Entonces la igualdad es que n de t, aquí tengo la expresión en general, la función, y n de 2 es 4,2. 4,2 porque ya el propio n de t ya viene expresado en millones, no tengo que poner 4,2 millones, sino que ya lo que dejo así. Bien, pues ahora sustituyo t por 2 en la expresión igual a 4,2 y despejo la k. Simplemente tendría 4,2 igual a k, 8 por 2, 16, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Bien, pues aquí me queda, bueno, una sencilla ecuación de primer grado, y despejo k, y k resulta que es 1. Bien, una vez que ya tengo k, ahora vamos con el apartado B. Crecimiento, decrecimiento y el momento y valor máximo de la audiencia. Para obtener el crecimiento y decrecimiento y el máximo mínimo de una función, en este caso n de t, tengo que estudiar el signo de la derivada, ver cuando la derivada es positiva, negativa o nula. Para ello vamos a hacer la derivada, y la derivada es derivada de una constante 0 más la derivada de este cociente. Y la derivada de un cociente es derivada del numerador 8 por el denominador sin derivar, aquí lo tenemos, poner paréntesis, menos la derivada del denominador, que es 2t, por el numerador sin derivar, que es 8t, partido por el denominador al cuadrado. Bien, no se os ocurra simplificar este 1 más t cuadrado con un 1 más t cuadrado aquí, porque el 1 más t cuadrado, si bien está multiplicando a sumando, al 8, no está multiplicando al otro sumando. Para que se pueda eliminar para que se puedan eliminar, tiene que estar multiplicando a los dos. Tiene que ser factor común, en otra palabra. Bien, pues entonces hacemos las operaciones aquí correspondientes, y después de sacar paréntesis me queda menos 8t cuadrado más 8. ¿De dónde sale este menos 8t cuadrado? Bueno, pues este sale de 8 por t cuadrado, 8t cuadrado, y aquí sale un menos 16t cuadrado. 8 menos 16 menos 8t cuadrado, y el 8 sale del 8 por 1 que tenemos aquí. Bien, entonces ya tengo la derivada. Entonces como lo que me interesa es saber el signo de la derivada, lo primero que vamos a estudiar es dónde se anula la derivada. Y como es un cociente, la derivada se va a anular donde el numerador de ese cociente es 0. Es decir, cuando ocurre esto. Y despejamos t cuadrado, y t cuadrado resulta que es 1, al despejar el menos 8 entre menos 8 es 1, t es la raíz cuadrada de 1, es decir, más menos 1. Lo que ocurre que el menos 1 hay que descartarlo porque t en el contexto de nuestro ejercicio son años, entonces no tiene ningún sentido hablar de menos 1, sería hablar del pasado, pero nuestro dominio útil en el ejercicio es de 0 en adelante. Se sobreentiende que es de 0 en adelante, entonces el menos 1 no nos va a servir. Así que nos quedamos con t igual a 1. Y ahora, en el dominio útil que os comentaba, que va de 0 a más infinito, aquí lo tengo, pues
marco el 1, que es donde la derivada se anula, y eso quiere decir que en los otros dos intervalos la derivada va a ser positiva o negativa. Entonces es lo que tengo que estudiar. ¿Cómo lo estudio? Pues cojo un valor comprendido entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, y lo sustituyo en la derivada, siempre en la derivada. Al sustituirlo en la derivada, me queda que este numerador sería menos 8 por un medio, es menos 8 por un cuarto, que sería menos 2, más 8 positivo. Y el denominador, como es un cuadrado, pasa siempre positivo, por lo tanto positivo entre positivo, positivo. Si ahora en el otro intervalo tomo el 2, por ejemplo, me vale cualquiera que esté entre 1 y más infinito. Voy a tomar el 2, porque es más fácil de sustituir, un número fácil de sustituir, pues uno bajo, para que a la hora de sustituirlo en t sea sencillo. 2 al cuadrado 4 por menos 8 menos 32 más 8, negativo, y negativo entre un cuadrado, que es positivo, es negativo el cociente, derivada negativa. Eso quiere decir que donde la derivada sea positiva, la función crece, y donde es negativa, la función decrece. Eso lo voy a representar con las flechas, de esta forma simbólica. Aquí vemos además que si la función crece y luego decrece, en el 1 hay un máximo relativo, es un punto álgido, entre comillas lo de álgido, eso quiere decir que va a ser un máximo relativo. Y el 1 era al cabo un año, y era lo que me pedía el apartado B. Por otra parte, crecimiento, decrecimiento y el momento y valor máximo de la audiencia. Entonces el valor máximo de la audiencia es n de 1, es la imagen del 1, que sería 5 al sustituirlo, utilizando por supuesto k igual al valor que me dio antes. Vamos a comprobarlo. Sería 8 por 1, 1 más 1, 2, 8 entre 2, 4, más el k, que era 1, 5. 5 millones, ese sería el resultado de espectadores en el valor máximo de audiencia. Y creo que ya hemos acabado este ejercicio. Vamos al siguiente. Bien, este es un ejercicio de probabilidad. Me habla de los videojuegos que se consumen en Galicia. Dice que se juegan el 45% en consola, el resto en el móvil. De los que se juegan en consola, 70 son de acción, 10 de estrategia y el resto de otras categorías. Bien, aquí estamos manejando dos variables. Uno es el dispositivo en el que se juegan los videojuegos, y la otra variable son los tipos de videojuegos. Pues para ello vamos a hacer un árbol. Este se presta muy bien a un árbol, y el árbol sería el siguiente. Antes de nada defino los sucesos. El suceso C, jugar en consola; el suceso M, jugar en el móvil. Estos son los dos sucesos en los que me voy a manejar en la variable del dispositivo. Y luego en la variable respectiva a los tipos de videojuegos, a juegos de acción, E, juegos de estrategia, y O, el juego es de otra categoría. Vale. ¿El árbol cómo sería? Bueno, sencillo. El árbol sería este tipo, CM, es decir, yo elijo un juego y el juego puede ser jugado en la consola, C, o puede ser jugado en el móvil. Si es jugado en la consola, el juego puede ser de acción, de estrategia o de otro tipo. Si por el contrario se juega en el móvil, el juego puede ser igualmente de acción, de estrategia, de otro tipo. Bien, eso sería el árbol. Lo único que nos falta es poner las probabilidades, pero las probabilidades aquí son muy fáciles, nos las da directamente el enunciado. Dice que el 45% se juega en consola. Eso quiere decir que aquí la probabilidad sería 0,45. Y el resto en el móvil, el resto del 45%, el resto sería el 55%. Además, recordar que la suma de las dos ramas que convergen en un punto tiene que ser el 100%, o tiene que sumar 1 si escribimos en la probabilidad. Bien, ya lo voy a escribir todo y lo vamos explicando. 45%, probabilidad 0,45, o sea, 45 entre 100. Entonces, si el 45% juega en consolas, el 55% son de móviles. Luego me dice que de los que se juegan en consolas, así de aquí, me tengo que ir aquí a este suceso, me dice que el 70%, es decir, 0,7 de probabilidad son de acción, 0,1, o sea, el 10% de estrategia, 0,1, y el resto lo obtengo de forma que me sumen 1 las tres ramas que convergen en C. Y me dice que para los que se juegan en el móvil, un 25% son de acción, 0,25,
otro 25% son de estrategia, 0,25, y el resto de otras categorías. Vale, pues sería el 50%, lo que me falta para el 100%, o 0,5, que es lo que me falta para 1. Bien, y una vez que tengo ya el árbol, vamos a ver qué me piden. ¿Qué porcentaje de los videojuegos consumidos en Galicia son de acción? Bien, pues de acción son, aquí tengo el suceso acción, pero también lo tengo aquí. Es decir, son los de acción que se juegan en la consola o pueden ser los de acción que se juegan en el móvil. Por lo tanto, es una unión de dos sucesos, que sería 0,45 por 0,7, que serían los de acción que se juegan en la consola, más, o unión, la probabilidad de la unión, de los que se juegan, los de acción que se juegan en el móvil, serían 0,55 por 0,25. Bien, pues haciendo esta operación me da 0,4525. Aquí lo tengo el resultado. Pero fijaros que me piden el porcentaje. Si me piden el porcentaje es multiplicar por 100 la probabilidad. Aquí parece que no lo he puesto, es el 45,25%. Ese sería el resultado real del apartado A, aunque bueno, si damos la probabilidad se sobreentiende que el porcentaje pues lo tenemos que saber, sería un despiste, no creo que pasase nada. Bien, y vamos al apartado B, me dicen, se elige al azar un jugador que está jugando un juego de estrategia, este es un dato previo y por tanto la probabilidad que me pidan va a ser condicionada a ese dato. Y la probabilidad que me piden es de que lo esté haciendo a través del móvil, es decir, me están pidiendo la probabilidad de que que esté jugando en el móvil condicionado a que el juego sea de estrategia. La probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. En este caso, probabilidad de la intersección, aquí lo tengo, partido por la probabilidad de la condición que sé. La probabilidad de que ocurra M y E al mismo tiempo, pues es irme en la tabla y tengo M y E, aquí está, sería 0,55 por 0,25. Y la probabilidad de E es igual que hice con la probabilidad de A, pero ahora para el suceso estrategia, es decir, 0,45 por 0,1, es decir, la estrategia por la consola, o la estrategia por el móvil, 0,55 por 0,25. Aquí lo tengo, esto sería la regla o el teorema de Bayes, y este sería la probabilidad total. Aquí lo tengo. Bien. Ya estaría resuelto entonces el ejercicio de probabilidad, muy fácil. Y ahora vamos con el de inferencia. Me dice que un estudio con una muestra de 400 electores obtiene un intervalo para la proporción de votantes de un partido y el intervalo es 0,23, 0,31. ¿Cuánto vale la proporción muestral? Bien, sencillísimo. La proporción muestral es siempre el punto medio del intervalo. Entonces el punto medio, recordar que es sumando los extremos dividiendo entre 2. Teníamos, antes aquí pongo los datos, N400. Aquí es como se obtiene el intervalo, esta fórmula hay que sabérsela, es como se obtiene el intervalo de una proporción, donde P con el circunflejo representa la probabilidad, la proporción muestral. Bien, tengo el intervalo, que es el 0,23, 0,31, y me piden la proporción muestral, dijimos que era la suma de los extremos partido por 2, o en otras palabras, el punto medio del intervalo. Esto me da 0,27, esa sería la proporción muestral. Y ahora me piden el nivel de confianza. Bien, el nivel de confianza, recordar que era el valor de 1 menos alfa. ¿Y dónde aparece el alfa? El alfa, fijaros que aparece aquí en la expresión de cuando se obtiene el intervalo, y el intervalo viene dado por la proporción muestral y sumarle o restarle, de ahí el más menos, esta expresión. Entonces esta expresión viene siendo el radio del intervalo, así que como yo sé que el radio del intervalo es la diferencia entre 0,31 y 0,23 partido por 2, o si queréis la distancia del extremo, de un extremo al punto central, que es 0,27, ya vemos que el radio, bueno, es lo que me piden 1 menos alfa, el radio es 0,04. Esto se puede hacer así, o sea, restando los extremos y dividiendo por 2 para hallar el radio, o bien desde el centro hasta el extremo, ¿cuánto hay? 0,31 menos 0,27, que es 0,04, también podemos restarlo, ¿no? Bien, entonces el radio sería esta expresión. Aquí la tengo, z alfa medios, que todavía no sé quién es, raíz cuadrada de, y P era 0,27, y 1 menos P, 0,73, partido por N, que era 400. Eso tiene que ser 0,04. Y de aquí vamos a despejar z de alfa medios.
y z de alfa medios haciendo las operaciones, aquí ya no me paro mucho porque son con una calculadora, se hacen muy fácilmente, resulta que me da 1,80. Bien, ¿cómo calculamos alfa partido por 2? Bueno, pues sabemos que la probabilidad de que z sea menor que 1,80, tal y como se ha construido el intervalo, siempre va a ser, o sea, una vez que sabemos quién es z alfa 2, z menor que z alfa 2 siempre es 1 menos alfa medios. Esa es la probabilidad. Entonces, lo que vamos a ir es a las tablas, z menor que 1,80. Vamos a la tabla y 1,80. ¿Cuál es la probabilidad de z menor que 1,80? Es 1,8, en la columna del 0 es 0,9641. Aquí lo tenemos. Entonces, si probabilidad de z menor que 1,80 es 0,9641, pues igualamos 0,9641 a 1 menos alfa medios. De aquí despejamos alfa medios. Alfa medios es igual a 1 menos 0,9641 y despejamos alfa. Recordar que yo quiero averiguar 1 menos alfa. Lo que estoy tratando de averiguar es alfa. Y alfa es este valor multiplicado por 2 y ahora lo resto de 1. 1 menos alfa 0,92, con lo cual ya tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza es 0,92 o también lo podemos dar en porcentaje del 92,82%. Bien, y ahora vamos con el apartado C. El apartado C me dicen cuál es el error máximo cometido con el intervalo anterior. Bueno, el error máximo cometido ya lo hemos visto en el apartado B de una forma implícita. El error máximo es el radio del intervalo. Es lo máximo. Pues nosotros damos un intervalo con respecto al centro. El error máximo que estamos cometiendo va a ser el radio del intervalo y es 0,04, si queremos de un 4%. Aquí ya lo hemos calculado antes y ya estaría resuelto el ejercicio. Bueno, y esto es todo, espero que os haya sido de ayuda.